Bueno, en estos momentos hay una persona sí hay una persona en España con la que vale la pena hablar de política y de la situación nacional, es Santiago Abascal. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo he traído esta escultura, que además es muy bonita, porque esta me la dio Santiago Abascal hace ya bastantes años, cuando empezaba de NAES, el Premio Españoles Ejemplares, en la parte, digamos, de periodismo a Libertad Digital. Porque algunos llevamos defendiendo siempre lo mismo en distintos partidos, en distintas circunstancias, pero siempre hemos defendido lo mismo. Y este libro es para dedicártelo a tu mujer, que es la que dice que ha conseguido que no se te suba, que no te subas a la parra ni se te suba a la cabeza el éxito momentáneo. Y como eso sí que es un bien de Estado, hay que protegerlo, pues eso. La primera cuestión, personal. Este es el momento del vértigo, cuando de pronto, después de Andalucía, quien dice que fue que Luis del Pino te mesmerizó y te hipnotizó y te obligó, tienes que ir, de presentarte en Andalucía. Había muchas dudas en Vox sobre si presentarse o no, prácticamente corito, que es como se decía antes, al que iba desnudo. Pero después del éxito en Andalucía, que no es que confirma, sino que multiplica lo de Vistalegre y lo que ya aparece en las encuestas, es decir, que en estos momentos, bueno, pues de las tres fuerzas de centro y derecha, pues la fuerza emergente es Vox. Después de muchos años, hay que recordar que en las elecciones andaluzas pasadas, en toda Andalucía, con 9 millones de personas, de los cuales votan como 7, pues 18.000 votos. Y ahora, pues, casi 400.000 votos. Pero sobre todo en lo personal, una persona que ha pasado por lo que el otro día recuperamos y se ha hecho, como dicen ahora, viral, un artículo que publicaste aquí en Libertad Digital hace 2 o 3 años, cuando salió Pablo Iglesias diciendo que Otegi era el hombre de paz, el hombre con el que construir el futuro y tal, y tu artículo es "Tu paraíso es nuestro infierno". Y entonces relatabas tu vida, que es la de alguien que es por lo que yo me cabreo cuando se meten con Vox. O sea, hay razones para criticar, para apoyar, etcétera, pero yo creo que hay que tener respeto a la trayectoria vital de las personas. Y alguien que se ha hecho en la resistencia al terrorismo vasco, cuando hasta tu propio partido te estaba apuñalando, eso yo creo que merece un crédito. Que hayas conocido, que hayas estudiado, no con fraude, con escolta. Que hayas ido a tu boda con escolta y que hayas conocido a tu primer hijo con escolta, o sea, eso, en fin, debería significar algo, aunque a algunos parece que estas cosas no le dan importancia. Pero después de haber pasado todo eso, llega un momento que no sé si esperabas que fuera tan rápido, yo imagino que no, a lo mejor sí. Este es el momento del vértigo. Este es el momento en que unos te dicen caudillo, otros te dicen durarás 10 días, etcétera. Personalmente, ¿cómo has vivido estos últimos días? Es decir, desde la campaña andaluza, en que ya la campaña en sí fue un fenómeno, y hasta el otro día en Teruel, que un poco más si reúnes a toda la provincia. O sea, que había como 1.000 personas en Teruel, que son prácticamente todos los que pueden andar por sus propios medios en la capital. Personalmente, ¿cómo lo vives? Pues con mucha tranquilidad, con un vértigo que en realidad es sentido de la responsabilidad, y sabiendo por qué viene la gente a los mítines de Vox, sabiendo que no vienen por Santiago Abascal, ni por Javier Ortega, que vienen tampoco por unas siglas, sino que vienen por España. Es decir, que han encontrado un movimiento político que se ha presentado como un instrumento al servicio de España. Un partido político que ni siquiera permite en sus comidas que se brinde por Vox. Dice, no, aquí se brinda por España. A veces cuando la gente dice, qué grande eres, y digo, no, aquí lo grande es España. Es decir, huimos un poco, más allá de que pues, nos halagan los aplausos de la gente y los agradecemos, huimos un poco de esa vanagloria que es tan peligrosa. Y yo de hecho tenía presente una frase permanentemente durante la jornada electoral, sabiendo que podía haber un buen resultado, que era la del poema de Kipling, que era la de tratar a la victoria y a la derrota de la misma manera, como a dos impostoras. Y yo creo que eso nos ha salido de una manera natural, sobre todo porque sabemos que estamos jugando con un capital extraordinario, que es la confianza de muchas personas que ya no tenían confianza en nadie. En los mítines de Andalucía hacía una cosa de manera sistemática, se me ocurrió, creo que fue en Granada y luego lo repetí, y fue la de preguntar a todos los asistentes si habían asistido antes a algún otro mitin político en toda su vida.
y el 60 o el 70% levantaban el dedo diciendo que no. Entonces, realmente estábamos consiguiendo algo muy, muy importante. Y lejos de venirnos arriba, personalmente, yo creo que a nosotros nos ha hecho sentirnos muy responsables de lo que estamos haciendo, porque es que sabemos que si defraudamos esas expectativas y a esas personas que nos dicen, cuando nos saludan después de los mítines, porque nos quedábamos para fotografiarnos con todos los que quisieran, durante hora y media, duraba más el besamanos. No, es que lo del selfie, el selfie acabará con la vida social, o sea... Bueno, pero en realidad no, hay que a nosotros nos... Era útil porque la gente quería saludar, sí. Y además aquello daba una capilaridad tremenda a lo que estábamos haciendo. Si juntábamos a 2.300 personas en Granada Facebook, y nos sacábamos fotos Facebook, con 800, ¿cuánto Instagram? pues claro, ¿Cuánto? WhatsApp. Muy bien. Entonces eso ha servido a la campaña de una manera extraordinaria y también para saber qué nos decían. Y mucha gente decía, no nos defraudéis, no nos defraudéis. Es una frase que se repetía sistemáticamente. Pero ahí acabas de decir una cosa que yo creo que es clave en el fenómeno de Vox, y algunos no entienden, y al mismo tiempo que es su fuerza y su fragilidad. No digo debilidad, porque objetivamente es un hecho de fuerza. Ha dicho que es un movimiento, y yo estoy de acuerdo. El problema es que es un movimiento con la estructura de un partido, y por lo tanto de un programa político. Un movimiento, por definición, como tiende a ampliarse, tiende a las alianzas, a reclutar gente, a llegar a acuerdos, a gente, bueno, tu partido de toda la vida, el PP, en el que tu padre y tú habéis militado en las peores circunstancias, el PP heroico del País Vasco, que hemos conocido y hemos admirado. Llevo todo al PP muchos años y lo he dicho siempre, porque en el PP vasco es donde están defendiendo las libertades de todos los españoles, y eso ha sido así. Hasta que las dejaron de defender. Exactamente. Bueno, y así andan. Pero hay un problema en un movimiento político. Y es que un movimiento es un sentimiento, una sensación. A ver, es el movimiento políticamente esencial, porque es la defensa de la nación, que es la comunidad política que se quiere destruir y que algunos quieren defender. Lo que asombra es que con tanta gente lista y tanto marketing que haya en tantos partidos, esto no lo vean. Que cuando hay un golpe de Estado en Cataluña y el gobierno se pone al lado del golpe, evidentemente la gente se va a poner al lado de España. Y que cuando sale el rey, porque no sale el gobierno ni la oposición, y dice, hasta aquí hemos llegado, sale 1 millón de personas en Barcelona con banderas españolas. Y cuando sale Borrell a decir que esto no es un circo romano, porque dicen Puigdemont a prisión. Pero la naturaleza de un movimiento, digamos, es extenderse, abarcar, integrar fuerzas, etcétera. En cierto modo, aunque con otro sentido, digamos, más político, pero había algo de eso también, cuando Aznar comienza en 1990, crea el PP, con 2 bases, la defensa de la nación española y de la economía de mercado, cosa que no sucedía en la derecha española, que parece increíble. Desde que Cánovas dijo, me he hecho proteccionista, en el año 1898, la derecha era estatalista. Y además, en la derecha de Alianza Popular, Coalición Popular, etcétera, los democristianos defendían que en el País Vasco y Cataluña no había que presentarse, porque la derecha era la ceda. Y de alguna manera Aznar va integrando al CDS, a la antigua AP, democristianos y mucha gente nueva que por primera vez pues se unió a aquel Partido Popular que acabó echando a Felipe González de la Moncloa. En estos momentos, ¿qué parte, digamos, programática de Vox como partido puede subsistir o considera sustancial? ¿Cuál es la almendra real de Vox que permita una serie de alianzas que le permitan llegar al poder, bien encabezándolo, bien compartiéndolo, manteniendo, digamos, este impulso ciudadano español? Bueno, en primer lugar, nosotros en el crecimiento que estamos experimentando no estamos buscando la incorporación de personajes conocidos, de otros grupos políticos más pequeños. Es decir, sabemos que los fulanismos, los protagonismos no son tan importantes. Y nos hemos dado cuenta porque... Bueno, es que estás vacunado por Vox. Claro, pero porque sí, vemos que no vienen por nosotros. Vemos que en realidad han respondido en Andalucía, en unas elecciones regionales, a un lema que era Andalucía por España, a unos actos políticos en los que no había ni una sola bandera regional, eran todo banderas nacionales. Hemos conseguido que otros partidos políticos que habitualmente no manejaban las banderas nacionales ni el himno nacional los utilizasen, y eso yo no lo digo tampoco con vanagloria, me alegro de que sea así, creo que es bueno para España y creemos que estamos creciendo gracias a eso.
en realidad pensamos que todo el programa político que estamos presentando es un programa mayoritario en España, porque, y antes no me gustaba mucho esta expresión por quien la utilizaba, y era una excusa para no actuar, que era Mariano Rajoy, pero yo creo que lo que nosotros estamos defendiendo es el sentido común. Si es lo que la gente ha aprendido en su casa, lo que vive con naturalidad, lo que habla en la sobremesa, las cosas normales, y creo que en eso está la mayoría de los españoles. Con lo cual yo creo que el programa de Vox de defensa de la unidad nacional, del imperio de la ley, de la separación de poderes, de la libertad en todos los órdenes, la libertad para emprender, la libertad para educar a tus hijos, la libertad para opinar de nuestra historia, no lo que quiere hacer la izquierda con la libertad. Ese es un programa ganador en España, es un programa mayoritario. Si Vox es capaz de liderarlo, pues Vox tendrá la capacidad de conseguir la mayoría absoluta en España. Pero de esta gente que el 60%, y puede que más en toda España, desde luego en Teruel no han ido 1000 personas a un mitin, vamos, no sé, desde que se fundó la ciudad, mucho antes de los romanos, y me parece que eran 12, o sea que, en fin, y el Toro. Pero de ese 60% hay mucha gente que tendrá una idea del aborto, por ejemplo, distinta de la que tiene una parte del actual grupo dirigente, que es distinta de la que tenía el primer grupo fundador de Vox, por ejemplo, que tendrá una idea con respecto a la inmigración o a la condición nacional de los españoles, aunque yo creo que en eso se va extendiendo más y haya menos, pero que también tendrán sus, digamos, matices. Aunque el impulso fuerte, que es la defensa de la nación, de la comunidad política, sea esencial, a la hora luego de votar, elegir, etcétera, pues ahí, ¿cuál es en estos momentos de aluvión? En que quieras que no, ahora a Vox el gran problema será que no entren todos los que quieran entrar. Claro. Entre otras cosas, todos los que no pudieron entrar en Ciudadanos o han salido estarán tratando de entrar en las listas de Vox, y hay elecciones municipales, autonómicas, europeas y probablemente generales. Con lo cual vais a tener una enorme cantidad de gente, pero también una cantidad de gente, de votantes, que movidos por este impulso de defensa nacional no comparten determinadas ideas o consideran que son secundarias. Por eso te decía que cuáles son los elementos, digamos, negociables. Caso de las autonomías. Yo soy antiautonomías, como estoy harto de decir, etcétera. Pero entiendo que hay un margen de negociación. Es decir, si PP y Ciudadanos quieren recuperar facultades básicas del Estado, como son seguridad, educación y sanidad, hombre, ahí hay un margen muy amplio de negociación. Es decir, nosotros queremos acabar con las autonomías, pero no el primer día. Es decir, con demás fuerzas vamos a hacerlo mediante un plan, etcétera. Yo creo que la clave de Vox es la sinceridad y la autenticidad. Ha habido otros partidos políticos que han optado por concurrir a las elecciones con 4 eslóganes e ideas comunes, e incluso con lugares comunes. La regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y la unidad de España. Básicamente, no voy a decir que todos estamos de acuerdo en eso, porque algunos no están ni siquiera de acuerdo en eso, pero eso dice poco. Y así es fácil crear un gran globo. Vox ha optado por una estrategia totalmente contraria, que es la de acudir a las elecciones, defender la supresión del Estado de las autonomías, la de defender el derecho a la vida, la de defender los toros, defender la caza, atacar el movimiento animalista como un movimiento totalitario, atacar el feminismo supremacista. Es decir, ha planteado una batalla cultural, y sabemos que de la gente que está acudiendo a los actos no todo el mundo lo comparte todo, pero es que se lo decimos. Les decimos, mira, ya sabemos que algo de lo que hemos hecho aquí no será del gusto de una parte de los asistentes, pero podéis iros a casa sabiendo que no os hemos engañado. Y yo creo que eso es una garantía para mucha gente que está dispuesta a apoyar un proyecto político como Vox con el mensaje completo, solo porque no se siente engañada. Y asumiendo las diferencias. Lo entiendo, y además creo que la lucha contra la ley de violencia de género, creo que es la cosa más constitucional y decente que se ha hecho en España en la vida, y que eso es un mérito vuestro. Pero, ¿qué significa la defensa de la vida? Bueno, la defensa del derecho a la vida. Nosotros lo que decimos. Pero en España es... hay una ley, mejor dicho, ha habido 2 leyes del aborto. Una que tenía el respaldo de casi el 90%, que era la ley de supuestos, y luego la ley de plazos que impuso Zapatero, que Rajoy dijo que iba a volver a la ley de plazos, porque alguna ley tiene que haber, salvo que se prohíba por completo y se persiga a las que abortan y a los médicos, etcétera. ¿Cuál es la posición de Vox al respecto? Bueno, la de Vox es que todos los medios que el Estado utiliza para favorecer que se produzca la muerte, que los utilice para favorecer la vida. Es decir, que el aborto no sea una práctica eugenésica ni anticonceptiva, que es en lo que se ha convertido en gran medida en España.
Y yo creo que con eso lo que se conseguiría es reducirlo a la mínima expresión. En otros países se ha conseguido. Pero el Incluso marco legal, ¿cuál sería? no hemos desarrollado el marco legal. Es decir, en la propuesta programática de Vox no se ha precisado cuál es el marco legal. Hemos establecido principios y lo que queremos es desarrollar un marco legal con esa idea. Yo recuerdo a Rosa Díez, donde estás tú, diciendo que lo que no podía ser es que el derecho al aborto que ella defendía fuera el derecho al infanticidio, que es lo que se practicaba en algunas clínicas. Yo digo que hay un margen muy amplio, pero muy amplio además, pero que hay un consenso general, que tiene que haber evidentemente un marco legal, que además será un marco legal europeo, y claro, el principio de que se ha ido demasiado lejos y que se está abusando, aparte que no nacen niños y tal, esto es otra cuestión, porque no tiene que ver con el... Pero que es gravísimo. Sí, pero no tiene que ver, porque entonces se ha si no... suprimido al niño. O sea, es un derecho de la mujer. El feto no existe. El ser concebido no existe, solo existe la mujer. Y yo creo que eso es lo que combate Vox. No, pero el problema es que mucha vida. gente eso lo entiende de muchas maneras. Y por eso dicen, no está desarrollado el eso. Yo creo que es una de las cosas que hay que estar. Y otra cuestión, y es la última que pregunto, que me plantean, y os dejo que preguntéis, y hay muchas preguntas de los oyentes. El elemento religioso, el factor católico, digamos, en Vox. Para mucha gente, la idea de un partido más o menos confesional le produce pavor. Pero eso no lo entiendo. Yo no sé, bueno, no, pero no sé de dónde sale. ¿De dónde ha salido bueno, eso? Me acuerdo que hace un pero tiempo vamos a decía ver. Santiago Abascal que anda por los arrabales eclesiásticos hace un tiempo. Pero nunca supe a qué te referías. Bueno, yo creo que es que hay gente, Vox, que tiene una idea católica y muy respetable de la existencia. Bueno, yo el otro día entrevisté aquí a Paco Pepe y a Gabriel Ariza, que han hecho un libro extraordinario, por cierto, Conversaciones con Paco Pepe, no sé si lo has leído. No lo he leído. Bueno, No. es un libro, además divertidísimo. Rosana, que no es muy de la cuerda, se mondaba de risa, porque es un libro extraordinario sobre un cierto tipo de catolicismo, pero que en algunas cuestiones, como el aborto, es sencillamente no, prohibirlo, etcétera. Es decir, que hay unas ideas, y creo que hay mucha gente que sueña con el carlismo y que ve en Vox igual que otra gente que sueña con otras cosas, porque a ti se te colgarán ahora, como los monigotes del Santos Inocentes, todo lo que quiera colgar. Pero creo que hay mucha gente que, en parte por la propaganda de la izquierda, que es masiva y mayoritaria, puedan asociarlo con un partido de alguna manera confesional. Por eso te digo que está bien que lo aclares. Bueno, Vox es un partido, Sí. no una orden religiosa. Y lo hemos tenido siempre muy claro. Entonces, la verdad es que no nos hemos molestado en defendernos de ningún tipo de San Benito, y creemos que ha sido la razón del gran éxito de los últimos tiempos. Es más, la propaganda de la izquierda nos viene muy bien. O sea, todos los insultos de la izquierda, todo lo que diga Évole, todo lo que diga Ana Pastor, todo lo que digan en ese tipo de medios de comunicación son realmente razones que impulsan a muchos españoles a votarnos. Además, se lo hemos dicho a ellos. No, sí, eso estoy seguro. Así ganó Trump. Claro. No por sus méritos, sino contra la CNN. Y en Vox hay católicos, hay protestantes, hay ateos, pero Vox es un partido, evidentemente, no confesional. Vox es un partido que cree, eso sí, en cuál es nuestra tradición, que es la que informa el modo en el que vivimos y las instituciones que hemos creado. La democracia, la división de poderes, la separación entre el Estado y la religión son herencia de la tradición cristiana y no se habrían podido producir española, en otro de la lugar. Escuela de Salamanca. Pero que eso lo dice nadie hasta ha Gustavo, desarrollado lo dice hasta tanto. Gustavo Bueno, con el que yo he tenido mucha relación y ahora la tengo con el hijo. Es decir, Sí. no, ese no es un pensamiento religioso, es un pensamiento político. Pero yo creo que esos dos elementos hay que insistir, porque hay un votante joven que está más o menos en la línea Ciudadanos, tal, que incluso para la política de alianzas conviene aclararlo. Es decir, es verdad que cuando se va con principios generales tienen más capacidad de atracción, pero ahora ya Vox ya ha dejado de ser un bebé. Ahora ya Vox ya no gatea, ahora ya está de pie. Y vamos a ver hasta dónde llega. Puede llegar a jugar en la NBA, o sea, no lo sé. Eso va a depender de muchas cosas, va a depender también de lo que haga la izquierda, de lo que hagan los otros partidos, etcétera. Pero yo creo que ahí Vox, todo lo que haga para perfilar, y sea de que es un partido laico, digamos decir, laico dentro de lo que es un país de tradición católica como es España, todo eso es bueno. Todo lo que sea precisar qué significa derecho a la vida y no abolir leyes y tal, es bueno precisarlo, porque hay una bolsa de votos. Vox ha crecido mucho. En mi opinión está el doble de las encuestas que aparecen.
Yo, si ahora me dicen cuántos saca Vox ahora en unas generales, digo, 60 escaños. O sea, te doy el doble. Pero creo que hay una bolsa de voto de joven, es que es el oyente de radio y el que nos está oyendo y viendo ahora, entre 30 y 65 años, alto nivel cultural, que le preocupa no tanto la propaganda, sino la realidad de lo que eso pueda fraguar. Porque yo estoy convencido de que Vox no tiene nada que ver con Marine Le Pen, a pesar de las fotos. Eso quería preguntar yo. Claro, bueno, pues venga, la primera pregunta. Venga, pues dos cosas muy rápidas. Una, en las elecciones europeas, en las que seguro que vais a sacar un resultado espléndido, ¿con quién se van a situar vuestros diputados en Europa? ¿Con el grupo de Le Pen, con el de Farage, con otros grupos donde no son amistades bastante peligrosas o bastante reprochables, y la postura de que España recupere soberanía con respecto a Europa, etcétera? Esa es una. Y la otra, más fácil o más rápida, ¿va a haber gobierno en Andalucía o no va a haber gobierno en Andalucía y se van a repetir las elecciones para regocijo de Susana Díaz, que las ganaría de calle? Bueno, no creo. Después del susto que se han pegado todos los que se quedaron en casa. No, a lo mejor la ganaba este señor. Bueno, bueno, en Europa Vox tomará la decisión de que con qué grupo está o si está solo el día 27 de mayo. A ver, eso no vale, tú tienes que decir a la gente antes de las elecciones con quién os vais a poner. No sabemos ni qué grupos va a haber. Vox va a ir con Vox a las elecciones europeas. Ya. ¿Con Marine Le Pen? Vox va a ir solo a las elecciones. No voy a ocultar nada, y lo vas a comprobar. Vox va a ir absolutamente solo a las elecciones europeas. Después ahí hay grupos parlamentarios, Vox analizará. Hay muchos grupos parlamentarios. Están los conservadores y reformistas, sí. Está la Alianza de las Naciones y las Libertades, está el Partido Popular. Exacto. No vamos a estar en el Partido Popular. Y es posible estar entre los grupos no adscritos y estar completamente solos, que también es una posibilidad. Y eso es lo que analizaremos en función de lo que para nosotros sean los intereses de España. Antes decía Federico, porque Vox no tiene nada que ver con Marine Le Pen. Bueno, no lo sé. Vox no es el Frente Nacional. Con Marine Le Pen, ¿qué podemos compartir? Para no ocultárselo a nadie, la política migratoria y una afirmación de la soberanía que igual no lleva las mismas consecuencias. Nosotros no creemos en la Europa federal, no creemos en la disolución de España en Europa. Lo que creemos es que España tiene que recuperar su peso y, por ejemplo, volver al Tratado de Niza. Esa es nuestra posición. Si en eso coincidimos en alguna cosa con Marine Le Pen, pues no en sus políticas internas, en otras coincidimos con Orbán, no vamos a ocultárselo a nadie. No queremos... Sí, pero es que no es lo mismo Marine Le Pen que Víctor Orbán. Ya sé que no es lo mismo. No, de hecho, no están en los mismos grupos. Orbán que Marine Le Pen. No, es que Orbán, yo en Hungría a lo mejor lo votaba. Sí, yo también. A Marine Le Pen no la votaría. Es decir, por eso. Es que hay una diferencia. Pero Vox se presenta en España y se presenta con un programa y es verdad, nosotros no sabemos si estaremos en un grupo o no estaremos en ningún grupo. Hombre, y si convencierais a todos los españoles que hicieran un grupo, pues fantástico. Bueno, yo casi... Depende con quién. Sí. Hombre, porque entiéndeme. Hombre. Desde luego esa foto con Pablo Iglesias, pues yo no la quiero. No, pero es la más totalitaria de todas. Si pudieras tener en tus filas, dado que Ciudadanos le hace ascos a Maite Pagazaurtundúa, ¿la tendrías? A mí me encanta Maite Pagazaurtundúa, le tengo todo el respeto, y lo que no sé si ella podría estar en un partido como Vox, porque Vox efectivamente dice muchas cosas, pero tengo la mejor opinión personal y política de ella. ¿Andalucía? Andalucía, sí que no. ¿Va a haber gobierno en Andalucía? Andalucía. Bueno, eso tenéis que preguntárselo a Ciudadanos, porque es que Ciudadanos quiere hacer una cosa que es rarísima. No está llegando a un acuerdo de investidura con el PP. Parece que está llegando a un acuerdo de gobierno. Y pretende que a ese acuerdo de gobierno, para que ellos sean gobierno también y tengan consejeros, lo vote Vox, sin ni siquiera llamar a Vox para pedir el voto. Es más, insultando a Vox sistemáticamente. Llamándonos populistas. Populismo será el de Ciudadanos, que dice tres cosas y se presenta a las elecciones para regalar los oídos de todo el mundo, no el de Vox, que va a las elecciones y dice absolutamente todo lo que piensa. ¿Qué condición habéis puesto? Nosotros no hemos hablado en ningún caso de líneas rojas. Nosotros hemos dicho que no vamos a ser un obstáculo para el cambio. La prioridad en Andalucía es echar al Partido Socialista, y Vox va a estar a la altura de las circunstancias. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir y lo que debería ocurrir? Porque creemos que a 400.000 andaluces no se les pueden dar patadas en el estómago todos los días. Lo que tiene que ocurrir es que tengan representación en la mesa del Parlamento. No queremos cargos en el gobierno, pero que haya una representación en la mesa del Parlamento. Bueno, que es la legal. Es la legal, si es lo que pide el reglamento. ¿No lo han garantizado ya? Bueno, vamos a intentar iniciar las conversaciones hoy. Marín se hacía lo que yo nunca tengo la idea. ¿Tú has tratado a Marín en la campaña? No he tenido el gusto, iba a decir. Bueno, sí. Pero no lo he tratado, yo tengo la impresión de que es
no es un muñeco ventríloco, sino digamos que él es uno de tantos ayudantes que ha tenido el PSOE a lo largo de los años. Pues en Andalucía pasó que en política o estabas con Javier Arenas perdiendo elecciones o estabas de ayudante del PSOE haciendo cosas, ¿no? Es que no se entera, la campaña se la ha hecho Inés Arrimadas, la política la lleva Albert Rivera, y él tampoco se entera muy bien de lo que pasa, porque yo le he visto decir sobre la mesa que es fundamental, la mesa del Parlamento de Andalucía, esencial, porque ahí está el pactar con el PSOE o no pactar, incluso darle la presidencia. Lo último que me ha parecido escucharle a Juan Marín, o que se le atribuye a Juan Marín, es que podía darle la presidencia del Parlamento al PSOE a cambio de la abstención, y por lo tanto formar un gobierno en el que Vox no tuviera ni que votar, sino solo PP, Ciudadanos. ¿Eso te ha llegado a ti también? Bueno, sí, me ha llegado esa mamarrachada, y bueno, ellos sabrán si quieren presentarse ante los españoles como los que han llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, aunque fuera una abstención, pero que sabemos a lo que conduce, a que no se levantan las alfombras en Andalucía, no se abren las ventanas y no se hace de verdad una auditoría sobre la corrupción, y políticamente luego no cambia nada. Por eso nosotros lo que vamos a poner encima de la mesa es fundamentalmente político. Vamos a pedir la supresión del impuesto de sucesiones, la rebaja del tramo de IRPF, la supresión también de organismos superfluos, el desmontaje de Canal Sur. Si está blindado por el estatuto el cierre, hay posibilidades de convertir Canal Sur en algo que no sea tan gravoso para los andaluces. Se puede quedar el programa de los toros y el de Juan y Medio. Perdonad la Juan y Medio tiene una de las productoras temibles, pero puedes poner todos los días Marisol y Paco Martínez Soria y arrasa seguro. Quiero decir, y concluyo luego, hay más cosas. La derogación de la ley de memoria histórica en Andalucía y las leyes de género en Andalucía, que son una vuelta de tuerca totalitaria a unas leyes ya de por sí totalitarias. El fin de las ayudas a la inmigración ilegal, que se están produciendo sistemáticamente en muchas comunidades autónomas, y algún tipo de protección para la vida en el mundo rural, que ha sido determinante en estas elecciones, para la tauromaquia, para la caza y para los modos de vida rurales que han sido tan estigmatizados por otro movimiento totalitario como es el animalismo. Nosotros vamos a poner eso encima de la mesa. Esas son nuestras propuestas de cambio para que no queremos sustituir unos sillones por otros, unas caras por otras. Queremos que Andalucía inicie otro rumbo político. Bueno, Cayetano, y luego los oyentes que ya claman perdón. Vamos a ver, yo quería hacerte una pregunta, Santi, pero antes quería decir una cosa, es decir, en la línea de una cosa que ha dicho Federico hace ya al principio del programa o al principio de la entrevista, que es, yo quiero resaltar que me parece una inmoralidad en los ataques que estáis recibiendo desde la izquierda mediática, la izquierda política, que se equipare a Vox con Bildu o con... Vamos, es que no lo llegan ni a equiparar, ¿no? Entonces, yo quiero decir aquí que el partido de Ortega Lara y el partido de Santiago Abascal nunca es una inmoralidad cualquier tentación de comparación con Bildu o con partidos que han amparado la violencia o que amparan la violencia. Eso lo quiero dejar muy claro, y en ese sentido manifestarte mi alegría, porque además tú has tenido una travesía del desierto que has aguantado muy bien, pero muy y que ahí cortesía del PP de Rajoy. Y que ahí estás. Bueno, ¿no? y errores propios que entonces yo la pregunta que quería hacerte es, ante la situación de enorme gravedad que vivimos en España, es evidente que la construcción de la alternativa al Frente Popular populista independentista que hay aquí pasa por una alianza o pasa por un entendimiento entre los partidos de centro-derecha. Es verdad que después de lo que pasó en Andalucía no creo que haya nadie que se atreva a decir qué resultados electorales va a haber. Pero bueno, en la lógica de los hechos esté que ningún partido tenga la mayoría absoluta, ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, ¿tú tienes un punto de preocupación por que los partidos de centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, yo observo desde fuera, hombre, que el entendimiento entre el PP y Vox parece que sería una cosa razonable y fácil de alcanzar? Por lo menos con este PP. Con el PP de Pablo Casado, evidentemente. Depende de quién hable. Si habla Pablo Casado, bueno, quizás. Si habla Maroto, depende. Pero bueno, vamos a confiar. Mariano. Estos días necesitan nuestros votos y están tratándonos con corrección. Maroto es pero durante las elecciones también lo que hemos tenido que... Sí, pero eso se ha dado votos.
Pero Bueno, Cada vez que habla Maroto, la gente va a encontrar. bueno, o sea, pero digo, con el PP no parece que vaya a haber dificultad, pero ¿te preocupa Ciudadanos como tercer factor? Es decir, de entendimiento, de proyecto, de tal, o sea, es decir, para la construcción de una alternativa en España al Frente Popular. vamos allá. Evidentemente me preocupa Ciudadanos y yo creo que el flirteo de estos días con el Partido Socialista, claro que el Partido Socialista con el que Ciudadanos quiere hablar no es el Partido Socialista histórico de Felipe González con todos sus problemas y todo lo que podamos criticarle, es el Partido Socialista que ha llevado el golpe de Estado separatista del Palacio de la Generalidad al Palacio de la Moncloa, es el Partido Socialista apoyado en los que quieren llevar a España a Venezuela, aunque ahora digan que no les guste. Es decir, es un Partido Socialista apoyado en los votos de los que justifican las agresiones de Alsasua, apoyado en los votos de los que han justificado los asesinatos de casi 1000 españoles durante estos años. Entonces, con ese Partido Socialista no hay nada que pactar. Está al otro lado. Yo ni siquiera hablo de el bloque de centro-derecha. Tiene que haber una alternativa nacional en la que va a haber hasta gente de izquierda, probablemente, que fundamentalmente crea en la nación, que crea en el imperio de la ley. Y a mí me preocupa que Ciudadanos no tenga claro ese elemento. Bueno, pero que es lo en esencial. Cataluña tienes que reconocer que Inés Arrimadas, el trabajo que está haciendo y el comportamiento que está teniendo es extraordinario. Es difícil de superar, por ejemplo, en los últimos días en el Parlamento de Cataluña, el cuajo que le está echando. Es verdad que no siempre la política en el conjunto de España, ni siquiera en el Parlamento de Madrid, pero primera fuerza en Cataluña es una cosa inimaginable hace unos Bueno, años, incluso- y luego que el trabajo... problema es desaprovechar eso. Es decir, que Incluso es tan Girauta importante. ha dicho que con el PP de Sánchez ni a heredar. Bueno, Eso lo ha pero- dicho. El PSOE de Con el Sánchez. PSOE, perdón, con el PSOE. PSOE, ¿Por qué sí. será que, oye, que Sí, el lapsus sí, más tonto? pero también- Perdona, pero Germán también tenía más una... tonto, Perdón, ¿verdad? perdón, sí. A ver, no, precisamente por esto, por la cuestión de Ciudadanos. Yo creo que el gran éxito de Vox ha sido plantear realmente, de una forma concreta, por primera vez en España en 40 años, la batalla cultural. Contra la mentira, contra el eufemismo, contra el miedo a hablar y contra el miedo a expresar realmente las situaciones. Yo creo que ese es el gran bagaje. La gran frente novedad, a eso, además. frente a eso, los demás han reaccionado pues más o menos cerrándose. Ciudadanos no se sabe dónde está. Cuando se habla de un bloque centro-derecha, mucha gente atribuye a ese bloque centro-derecha a un Ciudadanos que nunca se ha definido en ese bloque de centro-derecha. Ciudadanos está moviéndose y tiene vocación de bisagra e insiste en la vocación de bisagra como se está viendo ahora. Realmente lo que es lo fundamental es que con esa batalla cultural habéis roto los compartimentos estancos entre derecha e izquierda. Vosotros mucho más que Ciudadanos. Claro. Porque ese es el gran reto, es el voto nacional que desde posiciones abstencionistas y posiciones de izquierdas está yéndose a esas posiciones de derecha nacional precisamente por la cuestión nacional y por la cuestión cultural. Y yo creo que ese es el fundamental reto. ¿Cómo estáis viendo el trasvase ese? Yo estoy viendo en pueblos, en ciudades pequeñas, estás viendo el enorme eco de gente que, pues eso, que nunca ha votado o que nunca ha votado a la derecha, que está Bueno, pensando en el voto. Bertín Osborne el Sí. otro día, hace una semana, estaba aquí y dice, ahí en mi finca trabajamos 8. Trabajamos porque yo soy el primero que trabaja y tal. Dice, y el de Podemos, que es un rojo desorejado, ha votado a Vox, porque él es cazador. Pero por eso ahora, Claro. ¿qué impresión tienes respecto al trasvase ese del voto, que no es un voto del PP, que no es un voto ni siquiera de Ciudadanos, que también lo es, pero es un voto que salta, que dinamita la división esa que hemos tenido que bloqueaba el escenario político? Claro, algunos siguen jugando en la estrategia política, es decir, vamos a estar en el centro, porque ese es el modo de tener los votos del centro derecha, si ya los tenemos consolidados, y además conseguirlos de la izquierda. Y yo creo que mucha gente no vota con esos criterios. Mucha gente en la calle que no se sabe identificar, si la derecha, la izquierda, se identifica con posiciones políticas concretas. Y en Andalucía, precisamente, hemos notado eso. Ha quedado demostrado que había una serie de mensajes que determinaban el voto. Uno era todo lo relativo al mundo rural, la tauromaquia y la caza, que ha hecho que muchas personas de izquierda, personas que viven de manera tradicional en Andalucía, hayan decidido votar a Vox cuando habían votado al Partido Socialista. A mí me venían en todos los actos públicos, que eran muy numerosos y como os decía, saludábamos uno a uno a todos, siempre venían algunas personas que decían, yo he votado siempre al Partido Socialista, o yo nunca había votado y por primera vez voy a votar. Y personas mayores, con 50, 60 años,
70 que no habían votado. Con 60 años no es muy joven, ¿eh? Y con 50 más. Bueno, Un respeto por la ha ido audiencia. añadiendo. Ha Pero empezado a en efectos, 50, ya estaba en 70. me he dado cuenta y podía ya llegar a estaba en 90. 70. Pero lo digo a efectos de votar. Es decir, que Sí. no eran chavales de 22 años o de Sí, que puedes 25 que decir dice, bueno, que no han es- votado. Era sí. gente que había tenido muchas oportunidades de votar, no lo había hecho nunca. Y el asunto del mundo rural, Los el asunto casposos que del dice. feminismo supremacista Sí. ha influido muchísimo en el voto y Pues también claro. el de la inmigración. Ha hecho que personas que estaban preocupadas con estos asuntos han dicho de repente, bueno, ¿quiénes son estos? Que están hablando con tanta claridad de lo que a mí me preocupa, de lo que a mí me afecta, y además están hablando de ello como yo lo digo en la sobremesa de casa. Y yo creo que eso ha roto el mapa político y además ha demostrado que esa alternativa nacional, si existe y se consolida, suma más por separado que en conjunto. Bueno, Es decir, vamos frente a a la ver. idea del voto útil, estas cosas que se decían, en Andalucía acabo de demostrar lo contrario, que a la primera de cambio, sin que nadie lo esperara, porque es verdad, no lo Con el no lo boicot esperábamos nadie. general de Ah, los sí. medios. Antes Gracias, decía Federico, eso. ¿cómo decidisteis ir a estas elecciones? Pues dijimos, somos un tercio español. Y fuimos a las elecciones. Teníamos que dar la batalla. Ya habíamos hecho Sí, Vista Alegre y no sí, podíamos decir, ahora no vamos a las de- elecciones. Hombre, de Flandes a Bailén. Un tercio español no se rinde. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes hoy, Vanessa? Pues ahora Vox tiene por delante el reto de la selección de cargos. Nuestros oyentes quieren saber cómo lo van a hacer y además aprovechan para aclarar algunas dudas sobre el programa electoral. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes y que conteste Santiago Abascal. Bueno, los oyentes tienen muy claro qué opina Vox respecto a la unidad de España y respecto a la inmigración, pero las dudas ahora se centran en otras cuestiones morales del programa electoral. En referencia a la ley del aborto, a la derogación de la ley AIDO, ya sabemos cuál es el posicionamiento de Vox, pero la pregunta era en caso de tema de violación, cuál sería la posición exacta del partido con respecto a estos casos para la ley del aborto. Mi pregunta gira en torno a la unión o el matrimonio entre personas del mismo sexo, y también me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que adopten niños las parejas del mismo sexo. Y saludos desde Londres. No creo que la izquierda tenga el monopolio en el voto gay. Yo soy homosexual y votaré Vox. Quisiera pedir a Santiago Abascal, como presidente del partido, que por favor desmienta lo que se dice de la financiación ilegal y de la corruptela en la que se encuentra Vox, según la tribuna de España.com. Para todos los que confiamos en Vox es importante saber que no nos mientes y que podemos defendernos ante ataques como estos. Muchísimas gracias. ¿Cómo van a seleccionar tantos puestos de responsabilidad después de las elecciones sin que les metan ningún maula? ¿Están ustedes preparados? Bueno, vamos por partes. Vale. O sea, como has visto, muchos iban por esa cuestión. Y es gente joven, gente que sigue, y algunos desde Londres, y gente que vota por correo, pero que vota, ¿eh? Iba a decir que vota religiosamente. Sí. Es una manera clásica de decirlo. Bueno, yo creo que primero, que las leyes no se hacen con las excepciones. El aborto en España se ha utilizado como una práctica anticonceptiva y eugenésica. Lo que pasa es que ha habido una estrategia política de llevar al debate de cosas que no son tan habituales. Me acuerdo un día que esta pregunta que el oyente hace con toda la buena intención, me la hizo un dirigente socialista que luego acabó en Ciudadanos. Salvador, senador socialista, que luego ha sido dirigente de Ciudadanos. Y me reprochó, porque nosotros estábamos en contra del aborto, que lo que queríamos, dijo literalmente, era que una mujer violada no pudiera abortar. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que la izquierda no ha aceptado nunca la cadena perpetua que impide que los violadores salgan y vuelvan a violar. Entonces, si entramos en ese debate, yo creo que estamos yendo a un debate absurdo y pequeño. Pero las dos respuestas son malas. Quiero decir, la gran cuestión es una mujer violada que no quiere tener el hijo, ¿tiene derecho a abortar? Evidentemente yo no voy a ser el que le niegue esa posibilidad. Yo no voy a ser, más allá de cuál sea mi consideración, yo no voy a ser el que lo niegue. Pero estamos ante una trampa en el debate sobre el aborto. El aborto en España es una práctica eugenésica y anticonceptiva. El caso por el que pregunta es realmente absolutamente minoritario y en el que creo además que hay un consenso social extraordinario. Había un consenso muy grande en la ley de supuestos, mucho menor en la ley de plazos, que más o menos impuso, porque Mariano dijo que volvía a la ley de supuestos, por supuesto nunca volvió. Vamos con la cuestión del matrimonio gay y de la adopción, que a mi juicio son dos cosas también totalmente distintas. Bueno, nosotros lo que decimos es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y que lo que hay que hacer habría que haber hecho hace mucho tiempo, es crear algún tipo de unión civil de personas del mismo sexo. Como
no, quien lo podía haber hecho no lo hizo, vino Zapatero en la batalla cultural y en la provocación a llamar matrimonio a lo que no lo era. Y esto que digo lo piensan muchos homosexuales. Lo que pasa... Bueno, pero ahora se ha impuesto lo de llamar matrimonio, porque como tampoco el matrimonio es lo que era, bueno, pero... viendo los curas, imagínate lo que van a pensar del matrimonio. O sea, si está así el ministro que lo oficia... Y en cuanto al derecho a la adopción, pues mira, yo creo que prima el derecho de un niño a tener prioritariamente un padre y una madre. Yo creo que eso es lo deseable. ¿Eso significa que en ningún caso ninguna persona homosexual pueda adoptar? Yo no estoy diciendo eso. De hecho, hay ocasiones en que han adoptado niños que nadie quería adoptar. Y yo creo que eso... Oye, a veces la familia, mueren los padres y los tíos se hacen cargo. O sea, que hay muchos... y sí, funciona. O sea, pero en términos generales yo creo que lo que hay que hacer es hablar del derecho que es el del niño a tener un padre y una madre. Pero la unión civil yo lo recuerdo porque Zaplana, que por cierto está muy mal, que su partido lo abandonó, es terrible, fue el que llevó que era unión civil de homosexuales, y lo llevó al Consejo de Ministros. Y ahí Aznar, por esas cosas que le daban a Aznar, que de pronto le sabía el atavismo carca, estaba ya hecho el proyecto de ley, con lo cual nos hubiéramos ahorrado todo el lío posterior, que es reconocer con otro nombre, no se llame matrimonio, porque eso es una cosa, una institución tradicional en España, etcétera, pero que en la práctica tenga los mismos efectos legales, efectos de pensiones, efectos de herencia, etcétera. Es decir, que dos señores que han vivido juntos toda la vida, se muere uno y no venga el sobrino a echarle, porque resulta que... Incluso, yo te diría que incluso aunque esos señores no tengan una relación entre ellos. No, puede ser dos monjas. Sí, claro, sí, es decir, sí. Que realmente Mira, puede haber... esto abre una nueva posibilidad. Claro, puede haber ¿verdad? uniones entre personas que se han cuidado, que se han querido, y la relación sexual es una cosa absolutamente privada en la que el Estado no tendría ni que entrar, ¿no? Y en relación con la financiación de Vox, a todos los que nos han acusado de financiación ilegal, les hemos llevado a los tribunales, incluidos a los que aquí mencionaban, y tendrán que responder de sus acusaciones o probar las falsedades que no van a poder probar. Y a quienes las han insinuado, como Javier Maroto, pues les hemos dicho lo que pensamos de ellos, porque solo se han atrevido a insinuarlas. No han sido capaces ni siquiera de hacernos la acusación directa de que alguien nos estaba financiando ilegalmente. Vox se financia únicamente con las cuotas de sus militantes, en estos momentos 22.000 personas, con las donaciones que nos dan muchos miles de españoles de manera sistemática para proyectos concretos, para las fianzas de las querellas que presentamos. Por ejemplo, ahora, en los próximos días, seguro que nos pedirán una fianza por la querella que hemos presentado contra Torra, pidiendo su detención y su prisión preventiva por apostar por la vía eslovena y, por lo tanto, por conspiración para la rebelión a través de una propuesta de naturaleza violenta. Y ese es el modo en el que nos financiamos, a través de las cuotas de los simpatizantes y de las donaciones en los límites y en los términos legales que marca la ley de partidos políticos. No todos los partidos pueden decir lo mismo. Bueno, ninguno. ¿Cómo es posible? Pues porque hemos hecho una campaña en Andalucía que ha costado 150.000 euros aproximadamente, mientras los demás han gastado millones de euros. ¿Y porque dónde dormíamos? Pues todo el equipo en casa de un amigo. ¿Cómo viajábamos? En una furgoneta. Es decir, que realmente lo nuestro ha sido una guerra de guerrillas. Bueno, y además el caballo era prestado. Claro. Yo cuando vi aquel anuncio digo, qué barbaridad ha hecho Santi Abascal. A lo mejor es el momento para que nos explique el origen, ¿no?, de ese vídeo del que tanto se ha hablado. Pues de caballos. Bueno, en realidad fue que ¿Y a quién se le ocurrió? Aragón. Bueno, a quién se le ocurrió que yo estuviera allí montando a caballo fue una invitación del maestro Morante de la Puebla, que quería que conociera la actividad de los galgueros, y me invitó en una localidad cercana a Sevilla, en El Cuervo, a ver algo que no había visto nunca y que realmente me gustó muchísimo, porque la clave no estaba en cazar la liebre, sino en ver correr al galgo, y si no cazaba la liebre era mucho mejor para los galgueros, porque lo que querían era ver cuál era el que más corría. Y en ese contexto pues se hicieron unas fotos, unos vídeos, y luego hubo por ahí uno que tuvo la ocurrencia de ponerle esa música y la hizo circular por las redes sociales. Sí. No fue más que eso, realmente. O sea, que ni siquiera fue un vídeo, sino que fue aprovechar una cosa ya grabada. Sí, una cosa grabada, y no hubo una decisión mía de decir, vamos a hacer esto. Fue algo que surgió allí y que, bueno, ahí veo que nos está mirando, yo creo que el que fue culpable, que está ahí al otro lado. Ese que se oculta, que es una barba, ¿verdad? Bueno, ese que se oculta es Manuel Mariscal, que si no estoy mal informada, trabajaba anteriormente en el Partido Popular,
porque el otro día Isabel Díaz Ayuso, que por cierto estuvo aquí y habló muy bien de Santiago Abascal, se acordaba de Manuel. Sí. Pues además se van a acordar. Bueno, él y Jaime Hernández, que es el que hace los vídeos y las fotos y que viaja siempre con nosotros, y yo creo que entre los dos se les ocurrió esta idea, la empezaron a mover por las redes, y debió haber alguna cuenta oficial de Vox que lo puso, y entonces ya aquello se... Bueno, aparte Santi, del regalo, perdóname, un inciso solo, aparte del regalo que son todos los ataques que recibís en los medios de izquierdas y tal, y no solo de izquierdas, que recibís continuamente, ahora vais a tener una exposición máxima con lo que es con la apertura del juicio, porque sois la acusación particular que va a estar en el juicio contra el golpismo, ¿no? ¿Cómo veis lo que va a ser el proceso este? Bueno, yo creo que eso es precisamente lo que ha llevado a Vox a una posición, a una parrilla de salida en la que Vox tenía posibilidades, porque hay un reconocimiento generalizado de muchos españoles porque Vox haya sido la acusación del pueblo español contra los golpistas. En un momento en el que el gobierno fallaba, sí, funcionaba la Fiscalía, funcionaban los jueces, funcionó la sociedad civil, Su Majestad el Rey, y también Vox como acusación popular, iniciando las querellas en el Juzgado 13 de Barcelona, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo que no está sí, aguantó el pobre, que en paz descanse. Y realmente aquello fue muy importante. Si a nosotros, que en esta ocasión, en la querella contra Torra, hemos pedido su detención preventiva, se nos hubiera hecho caso, cuando en el 2015 nos querellamos contra Artur Mas, cuando nos querellamos contra Puigdemont y pedimos como medida cautelar que se le detuviera, no habríamos llegado hasta donde lo hemos hecho. No tengo ninguna duda. Yo creo que eso lo piensan muchos españoles y el juicio que iniciamos es determinante. Yo tengo confianza en el tribunal y tengo confianza en que la ley se aplique y que haya una sentencia acorde a derecho y por lo tanto muy contundente. Bueno, Santiago Abascal, solo 2 palabras. Felices Pascuas. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.